El día de hoy quiero comenzar con una historia que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a aprender algo esencial en nuestras vidas como hijos de Dios. Esta historia cuenta de una pareja que habían servido la mayoría de sus vidas como misioneros en el África. Una pareja ya de edad avanzada, y cuando ellos ya estaban por regresar a los Estados Unidos y habían terminado su término de misioneros en el África, se encontraron con que en el mismo barco que ellos viajaba también el tan conocido presidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, el cual estaba regresando de una expiación de cacería. La pareja se quedaron asombrados con el sol de trompetas y todo lo demás con lo que el presidente era despedido del África y todo lo que los rodeaba, el medio ambiente que habían creado y todo lo pomposo que había sido la despedida del presidente. Cuando finalmente llegaron a su destino, a la ciudad de Nueva York, había una banda de música esperándolo para saludarlo, estaba el alcalde de la ciudad para recibirlo, periodistas anunciaron en gran forma su bienvenida, mientras que los misioneros calladamente lograron salirse del barco. Encontraron un departamento barato donde ellos pudieran vivir lo que les quedaba de vida. Ellos no tenían una pensión. Ellos estaban bastante mal de salud, ya que tampoco tenían el cuidado de salud. Y se encontraban bastante desanimados y con bastante temor de qué era lo que sucedería el día de mañana en sus vidas. El esposo no se podía sacar de su cabeza cómo el presidente Teddy Roosevelt había sido recibido con una gran aclamación de todas aquellas personas, mientras que las décadas de vida y de servicio que ellos habían pasado en África habían quedado sin ningún reconocimiento y aparentemente sin ninguna recompensa. Y él se preguntó y le dijo a su esposa: Dios no nos está tratando justamente. Se quejó amargamente con su esposa porque Dios no está haciendo lo que debería de hacer. Ve cómo el presidente ha sido recibido, ve cómo nosotros hemos sido recibidos, ve los problemas que estamos pasando, experimentando. Su esposa a esto le respondió: ¿por qué no oras al respecto? Poco tiempo después, la esposa notó un gran cambio en él a la vez que él tomó tiempo para orar. La esposa notó un gran cambio en su conducta y le preguntó: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? El hombre le contestó: durante el tiempo que estuve orando, sentí en mi corazón que el Señor puso su mano sobre mi hombro y me dijo: el problema tuyo es que no te has dado cuenta que tú todavía no has llegado a casa. ¡Wow! ¡Qué lección! ¡Qué lección! Porque muchas veces nosotros hemos servido al Señor, hemos dado mucho de nosotros para la obra del Señor y muchas veces quizás nosotros a veces nos desanimamos por ver el desagradecimiento. A veces nos desanimamos porque no entendemos el por qué pasamos ciertas cosas, aun cuando hemos sido fieles a Dios, experimentamos ciertas dificultades y nos preguntamos ¿por qué? Y la respuesta es porque todavía no hemos llegado a casa. El presidente Roosevelt, él había llegado a casa, pero nosotros todavía no hemos llegado a casa. Cuando nosotros podemos ver una historia como esta y nos damos cuenta de la realidad de las cosas que suceden, nos damos cuenta lo importante que es nuestra fe en estas situaciones. Darnos cuenta que cada vez que servimos al Señor, cada vez que hacemos algo, lo hacemos para la gloria de Dios y no buscando nuestro propio reconocimiento. Es más, uno de los enemigos más grandes de la fe puede ser nuestro orgullo. Y nuestro orgullo desea que seamos reconocidos. Desea que las personas puedan ver y notar lo que nosotros estamos haciendo. La palabra de Dios nos enseña el privilegio que es que cada uno de nosotros hayamos recibido la salvación. Pero juntamente con la salvación tenemos responsabilidades también y aún no hemos llegado a casa. Cuando lleguemos a casa, la palabra de Dios nos dice claramente de que Dios no es injusto en olvidar aquellas cosas que hemos hecho en favor de su obra a beneficio de los santos, a beneficio de otros hermanos en la fe.
El apóstol Pablo lo decía de esta forma a la iglesia de Filipo. Cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado, el apóstol Pablo mismo, desde la cárcel, en medio de una situación tan adversa que el apóstol Pablo se encontraba, el apóstol Pablo les dijo esto a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29 al 30 del libro de Filipenses. Y esto lo leo en la traducción del lenguaje actual, donde nos dice: Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo. Dios les ha dado el privilegio de ser salvos, pero también el sufrir por Él. En otras palabras, el privilegio de ser salvos viene junto con un paquete que también parte de ese paquete muchas veces son los sufrimientos, la falta de reconocimiento que muchas veces vamos a tener en esta tierra. Nuestra fe se tiene que mantener firme en esos momentos, ya que la recompensa no vendrá de los hombres, sino de Dios. Uno de los enemigos más grandes de nuestra fe es el orgullo. Y nos olvidamos de que el privilegio que Dios nos ha dado viene con un paquete juntamente que se llama también en muchas ocasiones sufrir por Cristo. Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo, pero también es el privilegio, dice esta escritura, de sufrir por Cristo. Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido, dijo el apóstol Pablo, y ya saben muy bien que he sufrido y estoy sufriendo por causa de Cristo. Es importante que nosotros entendamos que cualquier otra cosa queda a un lado cuando nosotros podemos enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en el privilegio que tenemos de ser salvos. En el libro de Gálatas, capítulo 6, en el versículo 9, también la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Capítulo 6, versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Muchas ocasiones, nosotros quisiéramos ver los premios de Dios, nosotros quisiéramos recibir esas bendiciones de Dios ya en el momento, ese cuidado de Dios ya en ese momento. Y nuevamente lo vuelvo a repetir, muchas veces esto sucede por orgullo, o muchas veces sucede simple y sencillamente porque quisiéramos experimentar esos beneficios ya en este momento cuando nosotros queremos, pero todavía no hemos llegado a casa. Cuando lleguemos a casa, Dios no se olvidará de las cosas que nosotros hemos hecho. Y por eso en este versículo dice: no nos cansemos de hacer el bien. Nuestro deber, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, aunque no seamos reconocidos por otros, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es continuar haciendo el bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo Dios nos premiará. Eso es lo que nosotros debemos de desear. Tener eso en mente, tener eso como una meta de que es Dios el que a su tiempo nos va a premiar. Pero hay un versículo todavía mucho más importante. Un versículo que nos enseña a nosotros de que Dios no se olvidará de las cosas que tú has hecho, de cómo tú has servido. En Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho. Tienes que tener esa fe, tienes que tener esa confianza en Dios de que Dios nunca olvidará lo que tú has hecho. Quizás en algunas ocasiones en esta tierra no seamos recompensados por todo aquello que hemos hecho. Cuando tú le ayudas a una persona, cuando tú le das la mano al necesitado, cuando tú das un plato de comida, cuando tú ofreces perdón, cuando tú ofreces amor, misericordia, bondad de parte de tu vida, todo eso Dios lo toma en cuenta. Y quizás cuando tú haces bien a otras personas, quizás tú desearías experimentar ese mismo bien que tú has hecho a otros. En algunas ocasiones no lo experimentaremos en esta tierra. Pero ciertamente la palabra de Dios nos dice que Dios es justo y nunca olvidará lo que nosotros hemos hecho y lo que seguimos haciendo para ayudar a su pueblo elegido, de manera que ustedes también demuestran que amen a Dios. ¿Cómo se demuestra que amamos a Dios? Cuando servimos a Dios de corazón. Y cuando servimos a Dios de corazón, no lo hacemos esperando reconocimiento alguno. El reconocimiento lo recibiremos cuando lleguemos a casa. Todavía
no has llegado a casa. No permitas que el orgullo, el deseo de obtener reconocimiento en esta tierra, sea uno de los enemigos de tu fe, que te distraiga de aquel enfoque y del propósito por el cual Dios te ha puesto en el lugar donde estés. Sirve a Dios a través de servir a otros. Ama a Dios a través de demostrar tu amor a otros. Perdona tal y como Dios te ha perdonado, y Dios no es injusto para olvidar todas las cosas que tú has hecho, porque a su tiempo recibiremos de lo que nosotros hemos sembrado. Dios te bendiga, y no olvides compartir este mensaje con otros, que pueda servirles de ánimo a sus vidas, a sus corazones. Dios bendiga a cada uno de ustedes. No olviden que si están por aquí cerca, son bienvenidos a visitarnos. Amor y Restauración tiene siempre las puertas abiertas para cada uno de ustedes, para que ustedes sean parte de nuestra iglesia. Dios les bendiga, tengan una linda semana y hasta la próxima.